Bienvenidos al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que te va a intentar ayudar con tu alimentación y con tus problemas hormonales. En el capítulo de hoy tendremos a Ángela Moreno Nutrición, una dietista nutricionista de Granada que está especializada en digestivas y tiene un especial apasionamiento por el tema de la celiaquía. En el capítulo de hoy hablaremos de la celiaquía, cómo diagnosticarla y poder descartarla. Y al final del programa vamos a dejar algunos consejos y algunos trucos para hacer cocina sin gluten de forma fácil y saludable. ¡Empezamos! Este directo sobre celiaquía y para ello he intentado invitar a una de las nutricionistas que yo creo que a nivel de digestivo maneja bastante bien y aparte del punto de vista de celiaquía, pues por otros factores también sabe bastante. Ella es Ángela. Me gustaría que te presentaras, dietista nutricionista y tiene especialidad en digestiva. Vale. Bueno, en realidad las presentaciones se me dan fatal, o sea que básicamente digo lo básico, luego si alguien me quiere preguntar más sobre mi especialidad y demás, que me enrollo. Nada, simplemente la presentación. Soy dietista nutricionista, bueno, también soy tecnóloga de los alimentos, pero he hecho poco uso de esa carrera. Básicamente, nada, decía eso, que principalmente, aunque estudié la licenciatura de tecnología de los alimentos, bueno, he hecho diferentes másteres de nutrición clínica, microbiología más tirando para el ámbito de investigación. Al final me he decantado por, digamos, dedicar mi carrera profesional a la consulta de nutrición. Empecé, como todas las nutricionistas, pasando consultas de nutrición de todo lo que venía, lo mismo pérdida de peso, infantil, embarazo, bueno, un poco viendo a todos los palos. Pero hubo un momento en el que me empezó a venir muchísima gente con patologías digestivas. Yo creo que cogí casi la ola inicial, porque es cierto que ahora está como muy en boga el tema de las patologías digestivas, pero yo cuando me empecé a especializar, la verdad que se sabía súper poco. De hecho, yo en la carrera creo que no hemos hablado ni de malabsorción de fructosa, ni sorbitol, o sea, nada. Claro, a mí cuando me vino la primera persona diciéndome que tenía un diagnóstico de malabsorción de fructosa fue como, bueno, vamos a ver, voy a empezar a indagar a ver qué es esto. Y a apoyar muchísimo. Y ya fue ahí cuando empecé a ver que había mucho que cortar. O sea, no era solo una mala absorción de fructosa, sino que había muchas patologías que, digamos, se entremezclaban y que podían dar sintomatología muy similar. Y ahí fue un poco pues cuando empecé a especializarme más en ese campo. Y bueno, a día de hoy yo creo que el 80-90% de los pacientes que veo son de patología digestiva. O sea, básicamente me especialicé porque me vino mucha gente al principio así y no me quedó otra que estudiar. Luego hay gente que piensa que soy experta en esto porque como también tengo celiaquía, pero no. O sea, eso fue una casualidad del destino. Hace 2 años que por conocer un poco más de esto y ver síntomas extradigestivos, que luego hablaremos de ellos, que no eran los típicos digestivos, me escamaron ciertas cosas, empecé a indagar y dije, bueno, pues qué suerte, pues, o sea, más mala pata que esa, que dedicarme a esto y que me diagnostiquen celiaquía, no se puede ver, pero bueno, me ha venido bien. Yo no sabía eso, yo pensaba que era una cosa como tu trasfondo que te había hecho orientarte a digestiva. O sea, no, nada. O sea, totalmente. Yo tengo psoriasis desde los 12 años. Bueno, tenía el hierro por los suelos siempre, ciertas cosas que, bueno, dermatitis atópica, lo típico, sobre todo extradigestiva, pero no le echaba más cuenta. Y fue pues, a raíz de yo ya conocer todas las alteraciones asociadas con la celiaquía y en la analítica última vez cosas que me escamaban, aunque muchas veces era como, bueno, no te preocupes, tómate el hierro y ya. Yo decía, pero no tiene sentido. O sea, yo como bien, ya sé que soy nutricionista, así que sé perfectamente el hierro que contiene mi dieta. Hay algo que está haciendo que no absorba el hierro. Y fue cuando empecé a indagar y justo pues en junio de 2019 fue cuando me la diagnosticaron y ya, pues bueno, aprendiendo a convivir con ella. Ahí ha sido cuando realmente me he puesto en los zapatos de todos mis pacientes y he entendido muchas cosas. O sea, es así. Sobre todo a nivel de recomendaciones, sobre todo a nivel del día a día, ¿no? Que eso también... Del día a día, o sea, bestial. Yo cuando, claro, me decía, no, pero está bien en casa, porque en casa es fácil, pero luego sale a la calle y decía, bueno, pero hay cada vez más restaurantes, más bares que se adaptan, que puedes pedir, pero o sea, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que es la realidad. Y bueno, y ahí pues la verdad, yo siempre lo digo, a mí me ha salvado la vida dedicarme a esto, porque yo soy, yo qué sé, contable y a mí me dicen con 31 años que tengo celiaquía y digo,
bueno, por un poco que coma no pasa nada, ¿sabes? No me lo hubiese tomado tan en serio. Claro, cuando me dedico a esto fue en el momento que me lo dijeron, llegué a mi casa y lo tiré todo, o sea, es que fue de la noche a la mañana, no hubo ahí... Entonces, pues, gracias a que conocí el trasfondo de esta enfermedad, fue un poco cuando empecé ya a tomarme en serio y a decir, no, hay que hacerlo al 100%. Que eso luego hablaremos, pero es súper importante el transmitirle al paciente la importancia de hacer una dieta sin gluten. Porque no es, bueno, si le quito el pan de encima, si me ponen algo en un bar fuera, le quito el pan de encima, ya, no. O sea, no. Hay mucho que cortar ahí. A todos lados, que se utiliza para muchas, se utilizará supongo que para muchas cosas, puede ser cambiar la textura y... Para 1000 cosas. Claro, y ya no solo como ingrediente, porque como ingrediente sería fácil decir, bueno, esto no tiene gluten entre sus ingredientes, lo puedo tomar. Pero luego está la movida de la contaminación cruzada, que posiblemente todas las que nos estén acompañando hoy, la mayoría sufran celiaquía o tengan algún familiar afectado, entenderán que la contaminación cruzada yo creo que es el reto principal. O sea, el decir, vale, este alimento no contiene ningún ingrediente que puede contener gluten, pero se habrá mezclado, habrá estado en contacto y es una cosa que es bastante compleja. Sobre todo por lo de cambiar ciertas ollas, cambiar ciertas sartenes, los utensilios de cocina. Sí, sí. Luego si quieres hablamos un poco de eso y demás. La verdad que era uno de los puntos que quería yo hacer. Vale. Pues entonces, para finalizar, trabajas, por lo que tengo entendido, trabajas en Granada. En Granada. Y también consulta online, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo yo creo que 50-50. O sea, estoy con la consulta presencial, pero también online en la mayor parte, bueno, gran parte de los que llevo. Luego, otro dado que no tiene mucho que ver con la nutrición, tiene una página web muy, muy chula y muy bonita. Chula. Me alegro. Un diseño muy bonito. Pues se lo diré a la que lo ha hecho, se lo transmitiré. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar ya hablando de la celiaquía. Vale. Has hablado primero de los síntomas extradigestivos de la celiaquía, ¿no? Porque la celiaquía, yo a veces lo digo mucho, los médicos, yo soy endocrino, los médicos siempre pensamos en las imágenes clínicas tipo cuadro del Nete, ¿vale? Que es un libro de medicina antiguo que te pone un paciente con dolor de barriga, celiaquía, dolor de barriga, niño pequeñito, tiene que ser un niño entre 10 y 14 años, con dolor de barriga y haciendo deposiciones de un color amarillento y un poquito más. Y luego algunas alteraciones en la analítica y luego pues, molestias digestivas difusas. Y esa por lo que se ve es la imagen que solemos tener nosotros de celiaquía. Sí. Luego a lo mejor sí que a lo mejor puedes emplear un poquito más, pero la imagen del médico es esa. Y realmente hay algunas otras enfermedades, tanto asociadas, porque es una patología autoinmune, como dentro de sí del cuadro de la celiaquía. ¿Qué puedes tú aportar sobre...? Pues bueno, algo de lo que dice además me gusta porque trae a colación lo que le digo a todos los pacientes cuando vienen a consulta y a lo mejor un paciente a lo mejor de 40 años y empiezo a preguntarle, claro, me dicen que llevan arrastrando síntomas digestivos a lo mejor a partir de los 20, antes no, pero les pregunto, una pregunta típica que le hago a todos es, de pequeña, ¿tenía estreñimiento? Y en muchos casos en los que el resto de cuadros me encajan, me dicen, sí, estreñimiento crónico, pero desde muy, muy pequeñita. ¿Y qué pasa? Que, por lo que tú acabas de decir, como normalmente en un niño la celiaquía, lo básico es tener la barriga hinchada, tener diarrea, deposiciones amarillentas y, bueno, todo esto que comentaba, un niño con un estreñimiento crónico, ¿quién va a pensar que el problema que le está ocasionando el estreñimiento es una celiaquía? Y hay muchísimos que lo padecen y ese es el principal síntoma. Entonces, a nivel digestivo incluso hay síntomas que, bueno, como no son los típicos, pues se pasan por alto. Y luego el problema es que hay muchos otros casos que no presentan síntomas digestivos sino extradigestivos y ahí es el reto. Es cierto que en los niños pequeños el patrón suele ser más a nivel digestivo, o sea, se presentan síntomas digestivos que pueden no ser los típicos, como decíamos con el estreñimiento, pero bueno, son principalmente de tipo digestivo. Y es en la etapa adulta, sobre todo a partir de los 30, que yo creo que es la edad crítica en la que las enfermedades autoinmunes empiezan a dispararse por el estrés, bueno, ahí eso sería otra historia para hacer otro directo, pero bueno. Es ahí cuando si se presenta la celiaquía en la etapa adulta son más síntomas extradigestivos. Incluso lo típico, la tiroiditis de Hashimoto, que yo sé que tú eres súper experto en ese campo, habrás visto que hay una relación bestial de, por ejemplo, que luego lo hablaremos, la sensibilidad glutenocelíaca, que ya no celiaquía, sino sensibilidad glutenocelíaca, que luego explicaremos lo que hay y demás, con la tiroiditis de Hashimoto y con otra enfermedad autoinmune. Entonces, claro, hay síntomas o signos que nos pueden hacer sospechar de una celiaquía sin tener lo típico de diarrea, distensión, heces, pues eso, de tipo más amarillento y tal. Pero vamos, incluso, por ejemplo, abortos de repetición.
sea, yo me acuerdo en uno de los cursos que estuve haciendo este año con Virginia en Nutridigestiva, una de las asistentes que, bueno, voluntaria en una asociación de celiaquía, me comentaba que una de las chicas que están allí en la asociación había llegado a tener, creo que me dijo, ahora no me acuerdo el dato, pero 8 o 9 abortos, que antes de que le diagnosticasen la celiaquía, y fue como, ostras, nadie pensó en esa posibilidad. Es decir, ya cuando en ginecología te han mirado y está todo ok, igual lo que queréis buscar esto. Entonces, también le suelo preguntar a los pacientes cuando vienen sin tener ningún diagnóstico claro, ¿has tenido aborto involuntario alguna vez? Y en muchos casos te dicen y te puede hacer sospechar, o anemias que están hartas de tomar hierro y no hay forma de remontarlo. Eso es súper típico. De las anemias, y que muchas veces también cometo esos errores, que cuando tenemos pacientes jóvenes, o sea, tu cuadro es chicas joven con anemia, es por la regla. Y sí, Claro. sí que es verdad que es lo más frecuente, frecuente siempre hay que pensar lo más frecuente, pero luego también hay que descartar otras Claro. causas, como podría ser la celiaquía. Luego, a nivel de piel, que aparte de la psoriasis, la dermatitis atópica o Dermatitis atópica, vitíligo. El vitíligo es súper también relacionado. Bueno, la dermatitis herpetiforme es que es digamos, es la celiaquía, pero que se expresa a nivel cutáneo, que de hecho te pueden incluso diagnosticar, un dermatólogo te puede diagnosticar celiaquía con una biopsia de piel en las personas que tengan dermatitis herpetiforme. Y luego, bueno, hay un montón, alopecia, ureata, montón de alteraciones que pueden estar relacionadas, a lo mejor no con una celiaquía, pero puede haber una sensibilidad al gluten celíaca y que eso, al final, el gluten es el que te está provocando, bueno, la sensibilidad al gluten no se sabe exactamente si es el gluten, pero sí, hay muchísima relación. Yo no sé si tú lo has visto en tus pacientes, en las que hayas tenido, a lo mejor con una potencial celiaquía o con una celiaquía diagnosticada, alteraciones de piel. sobre celiaquía, sobre todo, que suelen mejorar bastante cuando se hacen reducciones o dietas, por decirlo, antiinflamatorias o dietas bajas en gluten, suelen mejorar bastante. Incluso hay algunas que cuando disminuyen el gluten se encuentran bastante bien, sobre todo a nivel abdominal y luego muchas veces relacionado con lo mío, relacionado con los tiroides. A veces mejoran bastante y luego también de estado general y en general sí que funcionan bastante. De hecho, dime. No, que iba a decir que me estaba acordando, es muy típico, de hecho a mí también me pasa, fue otra de las cosas que decía, uy, esto a mí me escama. Los típicos granitos que aparecen aquí en la parte de detrás, eso también, en muchos casos en celiaquía, pues, o sea, es una de las, digamos, de las alteraciones de piel que puede ocasionar. O sea, es que un montón relacionadas. Que la celiaquía sí que puede tener bastante relación. Vale. El proceso de diagnóstico de la celiaquía es una cosa que, bueno, todo el mundo se sabe, el primer escalón, que son pedir los anticuerpos antitransglutaminasa con o sin los IgA, o sea, que son los anticuerpos que atacan en la mucosa a la proteína, y esos a veces pueden salir positivos, entonces tenemos un diagnóstico, pueden salir negativos, que a veces salen negativos por haber hecho una dieta ya previa, por haberte adelantado un poquito al diagnóstico, incluso tomando gluten a veces pueden salir negativos. Ahí ahora es lo que yo querría, si podemos, avanzar un poquito sobre el árbol diagnóstico. Vale. ¿Qué pasa? Mucha sospecha clínica, el cuadro parece una celiaquía, pero los anticuerpos son negativos. Yo la verdad que casi siempre lo que me encuentro en consulta, es decir, creo que habré tenido, bueno, no sé el número, pero mucho menos casos de personas que vengan con los anticuerpos positivos. Hombre, las que vienen ya porque le han hecho el diagnóstico sí los tenían positivos en su momento, pero bueno, ya lo sabían. Pero yo de pedirle los anticuerpos y que me den positivos, muy pocas. La mayoría dan negativos y aún así yo hay casos que digo, mira, voy a seguir indagando un poco. ¿Y por qué? Bueno, como tú bien dices, en el árbol diagnóstico lo primero que se va a pedir siempre es la presencia de anticuerpos pues contra esta enzima, esta transglutaminasa, que es en última instancia o en primera instancia la que provoca todo el proceso de atrofia, bueno, de todo el malestar asociado con la celiaquía. ¿Qué pasa? Que en niños sí es habitual que se expresen en mayor cantidad y que aparezcan en sangre, pero en adultos la respuesta inmunitaria a veces no es tan exacerbada y puede haber, se ha visto casi en un 40% de adultos con celiaquía que no se producen anticuerpos en sangre, con lo cual el problema que yo le veo, o sea, es una herramienta que está muy bien y realmente antes se utilizaba otro anticuerpo, ahora lo que se están utilizando actualmente, los antitransglutaminasa, tienen una especificidad y una sensibilidad bastante buena, pero aún así no se debería descartar una celiaquía porque estos no aparezcan en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si una persona tiene todos los síntomas y va al digestivo o va al médico de cabecera y
y se los pide y le da negativo, pues en muchas casos dicen, bueno, olvídate que tu problema no es el gluten, tú sigues comiendo gluten, el problema será otra cosa. Y claro, ahí entra ya la espiral de agobio que entiendo perfectamente de la persona, de decir, bueno, si yo estaba casi convencida, porque hay muchos que dicen, es que yo sospecho que es gluten porque cuando como pan me pongo peor y tal. Pero claro, luego van y le dicen que eso no, ¿y ahora qué? Y ahora ya empiezan a buscar y bueno, y ahí entran las pruebas que no tienen validez, que luego hablaremos y todo esto. Entonces, ahí es súper importante que des con una persona que si conoce las alteraciones extradigestivas o tiene una sospecha de que puede ser una celiaquía, que te siga insistiendo. Yo en esos casos tengo dos opciones, o bien, si, porque claro, el diagnóstico definitivo o ya el último sería con una biopsia, una gastroscopia, una biopsia, pero claro, una prueba muy invasiva. Entonces, normalmente si un paciente te viene con anticuerpos negativos, su médico no le va a hacer una gastroscopia aún así. Sí. Hombre, lo ideal es que sí, es que si tienes sospecha, aunque los anticuerpos sean negativos, el digestivo diga, vamos a hacer biopsia y punto. Pero la realidad es que en muchos casos no se hace. Entonces yo en esos pacientes digo, mira, tenemos dos opciones. O bien pedir la genética, que es un marcador que se suele utilizar porque para tú desarrollar la enfermedad celíaca necesitas tener predisposición genética, con lo cual, si no tienes los genes de predisposición, olvídate de celiaquía. Puede ser una sensibilidad al gluten o celíaca, que luego hablaremos de ella, pero celiaquía no es. Pero si sale positivo de riesgo alto, muy alto, pues igual no podemos terminar de descartarlo. Entonces, en esos casos, pues no nos queda otra que el ensayo-error. Decir, bueno, mira, vamos a hacer una retirada, yo ya se lo explico bien, controlada, en muchos casos paralela a otra serie de fibras y azúcares que también pueden provocar los síntomas para ver, para, digamos, mejorar de golpe y luego empezar a meter poco a poco escalonadamente y ver qué es lo que sienta mal. Y es en esos casos donde me he encontrado muchísimos pacientes con que todo les sienta bien, volvemos a meter la fructosa, el sorbitol, todo genial, cuando antes no eran capaces de comerse cebolla, legumbres, una manzana, una pera, y ahora le quita el gluten y de repente pueden comerse todo, una paella con cebolla, con ajo, con... Eso tiene que ser bastante. Claro, entonces ahí es cuando te planteas, dices, bueno, si esta persona claramente identifica el malestar, o sea, ha mejorado claramente cuando hemos quitado el gluten y ha empeorado de una forma muy evidente al reintroducirlo, pues yo ahí a veces le hago un informe para su médico o intentamos solicitar a su médico más pruebas para decir, mira, está claro que hay algo relacionado. Si no tiene esta persona una biopsia, vamos a meter el gluten por lo menos un mes o el tiempo que haga falta y biopsiamos. Y si la biopsia es negativa, pues a veces tenemos que intentar diagnosticar la sensibilidad al gluten o celíaca. Porque dices, vale, a lo mejor no es celiaquía, pero es que igual lo que el gluten te está sentando mal y lo tienes que quitar igualmente. Efectivamente. Vale. Lo que pasa es que como no tenemos tanta, por decirlo de alguna forma, organicidad o prueba analítica, pues quieras o no, ese diagnóstico cuesta un poco más. Cuesta mucho, es complejo. Enviar una analítica en la cual se ve un asterisco, y entre ellos yo me incluyo, pero luego pasar de la prueba de cribado, que es la prueba más sencilla, que es la prueba más fácil, pero no es la que descarta del todo, pues ahí tienes que enfangarte y quizás dedicarle más tiempo. A veces ese suele ser un poco el problema. Sí. Es complejo. La gente cuando se piensa que diagnosticar, cuando me viene a consulta y me dice, no, celiaquía no tengo, porque ya me lo miraron en sangre y me dijeron que no. Y es como, espérate, que te voy a explicar que esto no es tan fácil. Pero más que nada para que la persona no se confíe, porque yo siempre tengo el miedo de que mi paciente realmente sea celíaco y no lo sepa y se esté dañando. Entonces, yo soy muy pesada con la celiaquía, igual porque me pilla de cerca o porque he visto muchos casos sin diagnosticar, pero siempre le insisto mucho que se lo explico. Digo, mira, no te han buscado más porque no hay medios, ni hay tiempo, ni la sanidad está como para seguir pidiendo pruebas, por ejemplo, genética a todo el mundo. Pero a veces, en ciertos casos, digo, mira, la genética, por ejemplo, no te la van a pedir porque yo entiendo que no se pueda, pero hártela, porque en tu caso nos va a sacar de duda. Y bueno, ahí pues... Muchas veces la genética depende mucho del hospital en el que estés, porque hay ciertos hospitales, tú trabajas, si son hospitales comarcales súper chiquititos, pues te dicen, mira, Flores, no. Nosotros tenemos, por ejemplo, son grandes hospitales tipo, por ejemplo, 12 de octubre, Lapa, Ramón y Cajal, que tienen un estudio de genética muy asociado, pues tienes que buscarla, tienes que rebuscarla, tiene que ser de especialista, pero realmente se pueden pedir. Creo que... espero no equivocarme y si me equivoco me corrige, los DK2 y los DK8 para el HIV. Sí, bueno, DQ sí, DQ2 y DQ8, eso es. Y sí, principalmente eso, que si no existe la presencia de estos genes que codifican para estas proteínas, no, es casi imposible. O sea, el 99,9% de los celíacos tienen esa genética, con lo cual dicen, mira, puede ser otra historia, pero celíaco no eres.
Perfecto, pues vamos a continuar. Pues realmente otra patología que también es bastante difícil es la sensibilidad al gluten o la intolerancia al gluten. Este diagnóstico, muchas veces yo lo acabo diciendo, y no sé si lo he dicho mal, que muchas veces es un diagnóstico de descarte. Tenemos todo nos ha salido negativo, llámalo biopsia, llámalo genética, llámalo esto, todo ha salido negativo, pero clínicamente, chicos, comemos algo y nos sienta mal. ¿Eso realmente qué podría ser? Bueno, lo primero, además, si está por ahí Dani de Singlutinismo viendo, lo voy a decir porque si no yo sé que me mata. Siempre hay que recalcar que sería sensibilidad al gluten o celíaca. La intolerancia al gluten en realidad es un término que se utiliza muchísimo, pero Sí. puede llegar a confundir y el término médico, el más acuñado entre la comunidad científica, sería sensibilidad al gluten o celíaca, porque realmente no se trata de una intolerancia, no es que no digiramos bien un tipo de carbohidrato, sino que tenemos una respuesta inmune. Puede ser del sistema inmune innato o el adaptativo, según si es sensibilidad gluten celíaca o celiaquía, y eso es lo que nos va a generar la serie de síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Una vez dicho eso, la sensibilidad gluten celíaca, básicamente, efectivamente, como bien dice, es una patología de descarte, porque a día de hoy no se ha encontrado ningún marcador que tenga una sensibilidad buena para poder diagnosticar, como por ejemplo pasa pues, con una biopsia o incluso una citometría de flujo de la biopsia para la celiaquía, o una alergia al trigo, como pasa con midiendo los niveles de IgE frente a algunas proteínas del trigo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se descarta que nosotros sabemos que el gluten no sienta mal, vale, hasta ahí igual. Una vez que sabemos que el gluten no sienta mal, tenemos que tener claro que no es celiaquía, que no es alergia al trigo. Que alergia al trigo es más o menos fácil de descartar, la celiaquía, como acabamos de ver, es bastante compleja. Y a veces yo muchas veces tengo mis sospechas en que muchas personas sensibles al gluten realmente tienen una celiaquía sin diagnosticar, o que con el paso del tiempo, si tienen la predisposición genética, pueden desarrollarla. Entonces, cuando ya se han descartado esas dos patologías, lo que se suele hacer es ensayo-error, es decir, se retira, bueno, en el último protocolo, que ya tiene unos años, fue 2015, de expertos en esta patología, se acordó que la única forma de diagnosticar esta alteración sería hacer semanas de retirada de gluten para ver si mejoraba los síntomas y luego provocación durante varias semanas consecutivas, registrar los síntomas, valorar si había habido una respuesta positiva a la retirada y diagnosticarlo. O sea, es que no hay más. Y el problema de eso, claro, en un estudio puedes hacerlo doble ciego y muy bien, pero cuando te le estás diciendo a un paciente, quítate una semana de gluten, luego te lo metes, ahí entra también el efecto nocebo. Es decir, es que como sé que estoy comiendo algo que me puede sentar mal, ya me sienta mal. Sí, Entonces es complicado. También el tiempo, que no lo tienes que citar cada 2 o 3 semanas, tienes que hacerlo mucho tiempo, entonces eso es mucho. Sí. Y luego también entra el concepto de si ya tenemos, por decirlo, la solución o la causa, lo único que queremos es, o al menos en mi filosofía de medicina, tener la etiqueta perfecta, sí. Tenemos la etiqueta y esa etiqueta yo ya la tengo, pero realmente con etiqueta o sin etiqueta, el tratamiento y mi actitud clínica y mi actitud ante la vida va a ser la misma. Claro, pero algo que has dicho ahí me parece súper importante. Además, yo también intento buscar la etiqueta porque si no, el paciente no se lo toma igual de en serio. Lo que decía al principio, a mí me salvo la vida ser nutricionista en el sentido de que si yo no me dedico a esto, igual no me tomo tan en serio. Bueno, también es que yo tuve suerte porque yo era anticuerpos claramente, o sea que mi diagnóstico fue fácil, pero hay mucha gente que no. Entonces, claro, si tú no lo tienes claro, hacer un cambio tan bestial de vida como es pasarse una dieta totalmente sin gluten, no es tan fácil si tú no tienes una etiqueta. Si a ti siempre te mantienen en el limbo de nosotros creemos que el gluten te sienta mal, pero no hemos terminado de diagnosticarte, o sospechamos que tienes celiaquía, pero pues la persona nunca se va a tomar la dieta tan en serio como si te dicen tú eres celíaco o tú tienes sensibilidad al gluten o celíaca. Entonces ya, ahí ya sí podemos un poco, se lo toma más en serio el paciente. Claro, cuando le das la etiquetilla, ahí sí que ganas algo. Pero vamos, yo teniendo en cuenta la etiqueta y teniendo en cuenta que no va a tomar gluten. Pero bueno, sí, tienes razón en eso, que ayuda como a mejorar la adherencia y a tomártelo más serio. Mucho. Vamos a seguir luego. Los test genéticos, ¿qué resistencia tienes tú para pedirlo o qué cosa? O sea, básicamente... A ver, los test genéticos casi siempre los pido para descartar. Bueno, para descartar y cuando ya el paciente tengo mucha sospecha, digo, bueno, vamos a ver si hay una posibilidad. ¿Por qué digo para descartar? Pues porque realmente se ha visto que la población general, un 35-40% de las personas tienen esos genes de predisposición genética.
Y realmente solo el 1% de la población llega a desarrollar celiaquía, con lo cual pedir ese parámetro, ese test genético como herramienta de diagnóstico no tiene mucho sentido, porque lo único que te va a decir es que tienes predisposición a desarrollarlo, pero no que lo hayas desarrollado. Sin embargo, lo que sí se ha visto, que era lo que decía antes, que si no tienes esos genes de predisposición, no la vas a desarrollar, es muy difícil que la desarrolles. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere hacer este periodo de quitar gluten y meter gluten para diagnosticar la sensibilidad al gluten o celíaca, para asegurarme que no le estoy haciendo un daño mayor, porque lo que tiene en realidad una celiaquía, digo, oye, vamos a pedir la genética y si sale negativa, entonces hacemos este protocolo de prueba. Pero es que si la genética da de alto riesgo, igual tenemos que insistirle a tu digestivo en que te haga más pruebas antes de que yo esté jugando con tu dieta, quitarte gluten, meterte gluten, cuando lo que tenemos que hacer es quitarlo definitivamente. O pedir ya la biopsia sería, ¿no? Claro, pero no la utilizo nunca de primera, no, es muy dependiendo del caso, porque además una prueba cara y al final el paciente casi siempre se la tiene que pagar de su bolsillo, con lo cual yo intento siempre mirar por el bolsillo de mis pacientes, que eso es importante también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablando de los bolsillos de los pacientes y de pruebas, que va a venir muy al lado, los test de intolerancia, los test de intolerancia alimentaria. Yo lo que estoy viendo una proliferación enorme de los típicos test, vamos, que vi 2 o 3 y ya tuve que preguntaros a vosotros, los test U200. Los test cogemos U200, supongo que será 200 porque son 200 alimentos, efectivamente. Vale, yo pensaba bueno, que era... alimentos, bueno, alimentos que dices, te ponen, por ejemplo, la mostata, no sé qué dices, pero sé que yo hay cosas que son ni lo voy a comer ni remota vida, o sea, pero un poco para darle más bombo, es decir, no, es que le vamos a usted a mirar 200 alimentos. Claro, y son un test, vamos, para ponerlo, un test de U200 de intolerancia alimentaria es un test con tipo semáforo, amarillo, rojo, verde, de no lo tomes, ten cuidado o puedes tomarlo perfectamente y vas a seleccionar ciertos alimentos, no sé con qué criterio, con qué cosa, y junto a veces va acompañado de algunas recomendaciones que te puede dar, o sea, que lo que tiene estos test de intolerancia alimentaria, desde el punto de vista yo crítico, son recomendaciones que te puedo dar yo perfectamente sin hacerte el test. Efectivamente. O sea, mejoraría tomando más fruta y vegetales, menos alimentos ultraprocesados y menos grasa. Eso es como el horóscopo, dices, lo digo así muy tal y encaja con todo el mundo. Y todo el mundo se siente identificado. A ver, bueno, eso es un melonazo. Yo, de hecho, cuando me viene alguien a consulta con el test, porque evidentemente yo eso no lo pido jamás, o sea, no tiene validez científica. Y ahora resumiré un poco los principales que hay. Pero claro, cuando te viene el paciente, porque además no son test baratos, son test que pueden costar 200, 300 euros. Te viene un paciente a consulta y dice, no, que vengo que me pongo una dieta porque me he hecho este test. Y te lo pone encima de la mesa. Y claro, te queda diciendo, ¿cómo le explico que se acaba de dejar una pasta en algo que no vale para nada? Es como, tú y yo hablamos una vez que me preguntaste por los tetas y te dije, yo a los pacientes siempre digo que eso es matar mosquitos con balas de cañón. Porque es que es así, porque a lo mejor te dicen 50 alimentos y alguno de esos te puede caer mal. Muchas veces te meten el trigo, claro, si la persona es celíaca que no lo sabe, está quitando el trigo, no está quitando el gluten, pero está quitando gran parte del gluten. Entonces a lo mejor así de primera mejora. Que hay muchos que te dicen, no, yo me lo quité, mejoré, pero con el tiempo he vuelto a empeorar. Claro, porque no has quitado el problema. Has hecho un cambio puntual de tu dieta, pero el problema sigue estando ahí. El caso que, a ver, hay muchos tipos de test de intolerancia. Realmente cada uno tiene como una base en la que se sustenta pues los resultados que luego te aporta. Hay algunos muy locos que son rollo, tienes que coger una varita por test electrodérmico o algunos que son, bueno, como era uno que te medían el iris, que dices, vamos a ver, y además te ponen como una explicación surrealista para, así como muy pomposa para que parezca que tiene evidencia científica, pero no la tiene. De hecho, se ha estudiado, es decir, pues cuando se ha presentado al mercado este tipo de diagnósticos, pues bueno, lo han estudiado para realmente ver si tenía sentido y jamás han podido demostrarlo. Y hay otro, que es el que más se está viendo a día de hoy en las farmacias, que esa es otra historia, otro melonazo, es decir, jolín, es que si eres un centro sanitario te debería informar antes de vender ciertas cosas, porque es normal que un paciente deposite confianza en su farmacia de toda la vida. Bueno, pues si tiene este test, pues de algo servirá, cuando no. Este tipo de test, los de intolerancia 2000 o 2000, no, 200 y tal, lo que hacen es que miden un tipo de anticuerpo, la inmunoglobulina G. Este tipo de anticuerpos, o sea, hay dos tipos de reacciones que pueden hacer a los alimentos, para que quien nos esté viendo entienda un poco esto. Sería, por una parte, una alergia alimentaria
que para diagnosticar esa alergia alimentaria se mide la IgE frente a ciertos alimentos, que son un tipo de inmunoglobulinas que produce nuestro sistema inmune en respuesta a alimentos que son potencialmente alergénicos, y luego estarían las supuestas intolerancias, que son otro tipo de reacciones pues que muchas veces pues, que no se puede digerir, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que no se puede digerir este tipo de carbohidratos, etcétera. Sin embargo, en este tipo de test nos venden que ellos diagnostican otro tipo de intolerancias. No son alergias, sino intolerancias mediadas por IgG. Es pues, otro tipo de anticuerpo que lo que se ha visto es que se produce simplemente en contacto con los alimentos. Es decir, una persona que, por ejemplo, en su dieta toma mucho tomate, probablemente cuando se haga este test le saldrá la IgG frente al tomate muy alta y le pondrá un semáforo rojo enorme. El tomate sale alto, con lo cual lo tienes que retirar. O el trigo, tal. Entonces, realmente en ese aspecto no tiene sentido, porque lo único que te está diciendo es que consume esos alimentos con más frecuencia. Y luego, lo que decía, hay estudios que se ha intentado ver si realmente tiene eficacia y se ha visto que tiene una reproducibilidad muy baja. Es decir, que estos test, si tú lo haces un día te va a salir una cosa y si tú lo haces al día siguiente te va a salir otra. Entonces, claro, lo que pasa es que son tan caros que la gente no se lo hace 2 días seguidos. Entonces, claro, dices, pues yo me quedo con esto y si acaso dentro de 2 años me hago otro y me ha cambiado, pero porque han pasado 2 años. Y no. Entonces, es muy importante para una técnica diagnóstica, por eso para todo, que tenga reproducibilidad. Es decir, que cuando te lo hagas en diferentes ocasiones te dé el mismo resultado. Pues si te está dando resultados aleatorios, ese test no vale para nada. Entonces, desde aquí, no me sale la palabra, bueno, una recomendación para todas las personas que me están viendo: no os hagáis test de intolerancias, por favor. Y si los tenéis hechos, no le hagáis caso. O sea, comed y a un nutricionista especialista en patología digestiva y que os aconseje. Y no solamente lo decimos nosotros, que yo lo estuve repasando, también hay una especie como de comunicación del colegio, club de dietistas nutricionistas, que decía que no, o sea, que es una cosa consensuada. Claro, sí, efectivamente. Realmente no, y realmente es mucho dinero. Y el problema de la gente que los pide, que los pauta, muchas veces es porque puedan ir a comisión. Y eso es uno de los problemas. Muchas de las pruebas, pues a veces... Amigo, como los famosos test de microbiota, pero no me voy a meter ahí porque si no, no salgo de aquí, no salgo hoy de aquí. Pero la comisión en los test hace mucho. O sea, quien os pida determinadas pruebas, importante que sepáis si esa prueba es necesaria o no y si hay un conflicto de interés ahí, porque si no... Sí, efectivamente. Vale, luego vamos a hablar ahora sobre la relación que pueda tener el gluten con otros tipos de patologías autoinmunes, porque realmente es un tema que está bastante de moda, el relacionar el gluten o la ingesta de gluten o de otros alimentos antiinflamatorios con la múltiple aparición de enfermedades autoinmunes. La más típica, la más común es la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad tiroidea autoinmune positiva, pero también puede tener relación con otras, como por ejemplo podría ser la diabetes, la psoriasis, estoy leyendo algunos estudios sobre esclerosis múltiple y ese tipo de cosas. Entonces, mucha gente que dice casi de básico, te diagnostican esa enfermedad, tienes que tomar el gluten. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. A ver, realmente no hay, excepto con la celiaquía y la sensibilidad al gluten o celíaca, no hay una evidencia sólida de que quitar esa sustancia te vaya a mejorar el curso de la enfermedad. Entonces, partiendo de eso, ¿vale? Que parece que a lo mejor te diagnosticas esa enfermedad y te sientes hasta mal, cualquier enfermedad autoinmune te sientes hasta mal por no haber quitado el gluten, porque parece que es que no estás quitando lo que te lo ocasiona, y no. O sea, no hay una evidencia sólida partiendo de esa base. Pero es cierto que en algunos casos en los que existe ya una inflamación de bajo grado, como puede cualquier tipo de enfermedad autoinmune que te pueda generar una inflamación de bajo grado a nivel intestinal, la gliadina, que es una de las fracciones del gluten, que es la más inmunogénica, la que más produce, digamos, todas estas alteraciones, es bastante difícil de digerir, ya de por sí, por las proteasas intestinales, y al final, pues claro, si tenemos inflamación de bajo grado, puede, por así decirlo, atravesar esta primera capa de la mucosa intestinal y poner en alerta nuestro sistema inmune. Entonces, claro, en el momento que nuestro sistema inmune se pone en alerta porque hay algo que le está provocando esa alteración, va a empezar a generar una serie de sustancias proinflamatorias que, evidentemente, si ya tenemos otra patología autoinmune, ya de por sí la patología está poniendo en jaque a nuestro sistema inmune porque, por lo que sea, por la patología que sea,
pues incluir de forma sistemática a lo mejor ciertas sustancias, ciertas proteínas que en algunos casos pueden ser más difíciles de digerir y agravar más la situación, pues igual no es la idea más indicada. Dicho esto, claro, en esas enfermedades yo lo primero que haría es descartar la celiaquía, por ejemplo. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene la base genética, tiene una estrecha relación con la base genética de la enfermedad celíaca, con lo cual se ha visto incluso en el protocolo de diagnóstico de celiaquía, se propone que a todas aquellas personas que tengan diabetes mellitus tipo 1, la que es de tipo autoinmune, no la tipo 2, se le haga el cribado de celiaquía, porque en muchos casos es que esa persona también es celíaca y no se diagnostica. Entonces, claro, hay alguna autoinmune, o por ejemplo Hashimoto, hay muchísimas tiroiditis de Hashimoto, que el problema también es que tiene una celiaquía sin diagnosticar y todo eso también te ha provocado la alteración a nivel, pues el hipotiroidismo. Pero claro, una vez que eso se ha descartado, pues yo lo que le diría al paciente es, a ver, no va a ser o sea, lo primero va a ser tu alimentación en consumo de alimentos de calidad, poco procesados, buena abundancia de alimentos de origen vegetal. No tienes por qué restringir el gluten, pero evidentemente pues si vas a buscar fuentes de cereales tampoco te atiborres a trigo. Es decir, hay muchas fuentes de cereales que parece a veces que si me quito el gluten, ¿qué como? Pero si es que el gluten realmente, para una persona que no tenga celiaquía, que ahí pues es verdad que es más complejo, para una persona que no tiene celiaquía, quitar el gluten de la dieta es bastante más fácil porque hay muchísimas alternativas. O sea que, bueno, sí, a lo mejor puede tener un trasfondo, pero que no se agobie la gente que tenga una enfermedad autoinmune que no tiene por qué quitarse el gluten 100%. Y eso, no, yo sobre todo lo que digo, lo de las dificultades para quitarse el gluten, es que la cultura española, la verdad que el pan y la cerveza y alimentos con gluten están muy presentes en lo que es la cultura, y la dieta y la comida pues tienen mucha relación con la cultura, sí. Y hay cosas que son muy imprescindibles. Totalmente. Y hay áreas de España que no entienden las comidas o no entienden la alimentación sin pan. Eso pues lo hace bastante complejo. Efectivamente. Luego, otra cosa que has dicho, diabetes tipo 1, también al revés. Cuando nos diagnosticamos diabetes tipo 1 de alguien, siempre se recomienda hacer un grado de autoinmunidad, entre ellos los antitransglutaminasas. Se lo pedimos, estamos pidiendo diagnóstico pediátrico, como cuando pasan de niños a adultos o cuando se diagnostican ya en edad adulta. Ese tipo de cosas. Mira, tiene mucha relación. Sí, no, la verdad que en esos casos yo he tenido algunas veces pacientes pues, que me han venido con diabetes tipo 1 y le he preguntado si le han hecho alguna vez el cribado y me han dicho que no. Y de hecho me acuerdo de un caso en concreto que toda la familia tiene problemas digestivos, incluida la paciente, pero la paciente es la única que tiene diabetes tipo 1 y le pregunté por el cribado y me dijo que nunca se lo habían hecho. Pues han tenido la enfermedad que se ve en el numerito, no que se ve que acabas en el hospital. Claro, sí. Vale. Y una cosilla, hablando de este tipo de cambios en la dieta o de reducción en la dieta, ¿qué piensas de mucha gente que se quita el gluten, pero su cambio de gluten o su reducción del gluten incluye, básicamente el plan es pizza sin gluten, pan sin gluten, comida estándar occidental española, pero con la etiqueta de sin gluten? Peor aún, porque tienen el efecto halo de como es sin gluten, puedo comer porque es que esto es maravilloso, esto me va a sentar bien porque es sin gluten. Y ya te digo, evidentemente, si la persona es celíaca, pues todo lo que sea quitar el gluten le va a venir bien. Luego, evidentemente, habrá que estudiar su patrón de dieta y ver qué mejoras posteriores hay que hacer. Pero si la persona no tiene celiaquía, es que es peor a lo mejor una alimentación basada en procesados con gluten que una alimentación con gluten, pero que el único gluten que estés comiendo sea pues un poco de pasta de vez en cuando, cuscús, que coma un poco de pan hecho masa madre, de fermentación lenta, es decir, que sea de calidad. Y ese patrón de alimentación será 1000 veces más sano que un patrón sin gluten, pero que tenga toda esta serie de alimentos ricos en grasas de mala calidad, azúcares muy altos en sal, etcétera. Entonces, evidentemente, si no eres celíaco, una alimentación de esa forma basada en productos procesados sin gluten es 1000 veces peor que una alimentación mediterránea normal. Y además las texturas suelen ser horribles. ¡Horrible! Lo tuve que probar por una época de mi vida por una pareja que tenía celiaquía, y entonces las texturas, las cosas procesadas. Cada vez están consiguiendo más, pero hay que decir que el cambio cuesta. Yo siempre digo que si me hubiesen diagnosticado celiaquía de pequeña y dices, bueno, me acostumbro a esto igual, pero cuando te la diagnostican es que yo sé a lo que saben las otras cosas. Esto no me engaña. Como dijo otro amigo mío que también tenía celiaquía, es muy fácil saber si algo tiene gluten o no. Si sabe bien,
Me pasó una vez que Sí. me contaminé sin yo saberlo, probé algo y además era un helado, que me dijeron, no, y ya tú que lo helado realmente, pues no sé si es que ya he desarrollado un sexto sentido y fue comer una cuchara que me habían asegurado que era sin gluten, digo, esto tiene gluten. Y efectivamente fui a coger a buscar y tenía gluten, tenía trigo y digo yo, bueno, pues se ve que desarrollamos sexto sentido o algo. Y eso que en los helados no hay una diferencia sustancial de con gluten o sin gluten, pero sí, se nota. Sí, para la textura, para la Claro, consistencia. sí. Vale. Venga, pues vamos hacia adelante. Vale. Recomendaciones, por ejemplo, para la contaminación cruzada que has comentado antes, que me parece súper interesante. Sí. ¿Cuáles son las cosas más principales? Por ejemplo, vamos a ponernos en un caso típico. Madre que a su hijo le acaban de diagnosticar celiaquía. ¿Qué cosillas básicas en la cocina le podrían venir bien sin volverse muy loca? Vale, bueno, lo principal, pero yo sé que lo más difícil sería intentar comer sin gluten, porque es verdad que en el momento que entra gluten en casa es complicado. Pero como eso no se puede hacer nunca, pues bueno, lo que intentamos es normalizar cuanto más mejor la alimentación de toda la familia. Entonces, lo primero siempre es, de hecho esto, mañana creo que va a hacer Dani un directo y hablará posiblemente de esto y los que estáis aquí si os interesa verlo porque ella es, vamos, una crack con el tema de la contaminación cruzada y tal. Pero cosas básicas, por lo menos así para dar unas pinceladas, sería deshacernos de todos aquellos utensilios que sean porosos, es decir, que estén hechos de madera, porque si un utensilio es poroso y hemos cocinado algo con gluten, por mucho que lo lavemos luego, realmente puede contener todavía trazas de gluten, con lo cual, pues, todo lo que cocinemos posteriormente se va a contaminar. Entonces, si vamos a utilizar, se pueden utilizar perfectamente utensilios para toda la familia, pero que sean de superficies no porosas. Porque cuando lavamos algo con agua y jabón, importante que sea con agua y jabón, si solo con agua no se va a ir el gluten, hay que enjabonarlo, se puede volver a utilizar sin problema. Luego, por ejemplo, otras superficies también típicas que se pueden contaminar, las tablas de cortar. Que además las tablas de cortar, como siempre las tenemos ya hecha un despojo, le digo a la paciente, aprovecha y renueva la tabla que seguramente esté hecha polvo. Tenga bacterias. Eso es. No, a todos les digo que evidentemente que no sea de madera porque es porosa, pero digo, pero es que ya no es por la celiaquía, digo, es que eso a nivel microbiológico es lo peor. O sea, lo mejor es una tabla de cortar de plástico o plástico alimentario y que sí puede ser que esté nueva, porque es verdad que aunque de plástico no es porosa, pero si ya están muy utilizadas esas grietas que se producen del uso, sí que pueden albergar pequeñas cantidades de gluten que luego, pues, aunque la vemos con agua y jabón, no desaparezca del todo. Entonces, pues yo siempre digo, mira, cómprate una tabla de cortar de algún color llamativo que tú sepas que es la de sin gluten, si quieres cocina y todo lo que sea para la familia sin gluten, y luego si alguien de la familia va a cortar pan o va a cortar algo tal, pues que sea la tabla antigua o que sea en otra tabla. Vale, muy chulo el truco Sí. ese, muy chulo. Sí. Vale, y luego algunas recomendaciones para hacer, o sea, pero la gente se suele quejar de eso, alimentación, por decirlo, divertida o Vale. Bueno, sabrosa. antes de eso, que no he dicho, que también es otra fuente, bueno, ahí es que podríamos hablar del orden donde ponemos los alimentos, pero bueno, como este directo no es para eso, si acaso hacemos otro directo otro día y hablamos de eso. De que, claro, no pongamos los alimentos, si ponemos los alimentos que contengan gluten debajo de los que pueden contener gluten, y sobre todo en el mismo estante, tú al coger algo pueden caer, porque la miga es lo peor, o sea, la miga es la contaminación cruzada. Entonces, claro, siempre hay que intentar tenerlo en diferentes armarios, si lo tienen en el mismo armario, que estén en envases cerrados herméticamente las cosas sin gluten y a poder ser que estén en la parte alta. Y luego también otra fuente de contaminación cruzada muy típica, la tostadora. Y claro, la tostadora es, si te diagnostican celiaquía, cómprate una tostadora para ti. Es que es lo más rápido. Bueno, si a lo mejor estás probando, porque todavía no te la han diagnosticado, pero estás haciendo dieta sin gluten y quieres evitar la contaminación cruzada, yo ahí lo que recomiendo algunas veces es comprarte las típicas bolsitas, que eso también viene muy bien para los celíacos cuando se van de viaje. Bolsitas, hay una marca de Celian Go, esto no está patrocinado ni nada, pero a mí me gusta y yo la recomiendo. Que sirven para que tú metas el pan sin gluten dentro de la bolsita y esa bolsa va a la tostadora y eso hace que no haya contaminación cruzada, porque si no, tú te estás comiendo un pan sin gluten, pero si lo metes en una tostadora ya hay contaminación, claro. Entonces, esa bolsa está, de hecho tiene como, creo que era 50 usos cada bolsa y viene un paquete de 2-3 bolsas. Entonces está muy bien, porque eso cuando te vas de viaje, te vas a casa de un amigo y no le vas a hacer comprar una tostadora. Entonces, pues bueno, pues tú te llevas tu bolsita. Existe para las pizzas, por ejemplo, en el horno. Sí. Si tú vas a hacer una pizza al horno que sea sin gluten, evidentemente siempre tienes que tener pues algo poner, por si no has lavado bien la bandeja,
pues poner un papel de hornear. Pero importante que no se ponga la función ventilador, que siempre sea calor arriba y abajo. Porque si es función ventilador y hay partículas de gluten que puedan estar en el ambiente, pues claro, para eso, aunque si pones la función ventilador, que parece que estoy vendiendo yo la bolsa de Celiango, pero no, existe también otra más grande para cubrir la pizza. Y de esa forma pues no hay contaminación. Y ya no me meto, porque vamos, ya lo siguiente es que me pague Celiango por esta promoción. Claro, está, ¿cómo se llama? Con la marca esa que es como una cinta roja, Clars, Sarca o algo así. La es Char, nunca sé pronunciarlo. Char, no sé. Esa tendría, vamos, si fuésemos más tendríamos patrocinio por ella. Sí, que me patrocinen porque vamos, gasto bastante, o sea que si me quieren patrocinar yo encantada. Que eso no hay. Sí. Vale, luego algunos trucos ya para finalizar. Una de las cosas que tiene Instagram es que para guardar el vídeo, que vamos a guardar el vídeo y lo vamos a tener en redes sociales, tiene que durar menos de una hora. Entonces, vale. Preguntitas, recomendaciones para hacer la dieta sin gluten un poquito más sabrosa, un poquito más divertida. A ver, yo ahí la verdad que tampoco te sabe, o sea, sí que es cierto que yo cuando hago las pautas sin gluten, sobre todo para una persona que no había hecho dieta sin gluten en su vida, pues intento darle muchas recetas, muchas ideas para que vea que realmente una dieta sin gluten es lo mismo, pero sustituyendo algunas cosas y evidentemente teniendo en cuenta la contaminación cruzada. Pero algo así específico no se me... Bueno, no sé si tú tienes alguna idea para hacer... No, la verdad que no. Realmente, o sea, yo creo que lo más importante es explicarle al paciente que una dieta sin gluten se puede hacer perfectamente de forma saludable, que no tiene por qué ser aburrida, que le puede dar, yo que sé, ideas de couscous, pues que en vez de que sea con la típica sémola, pues vamos a cambiar por quinoa. Si no has probado la quinoa, no has probado el mijo, venga, vamos a probarlo. Y te voy a dar ideas para que hagas este pseudo cereal. Que a lo mejor, claro, una persona que de repente le dicen eso, pues se pasa a comer todo el día patata y arroz, dice, Dios, me va a explotar ya la cabeza tanta patata y arroz. Entonces, claro, ahí es más descubrirle el amplio abanico de cereales y pseudo cereales sin gluten, que es bastante grande y hay muchísimas ideas para hacer recetas con ellos. Y luego, pues, vinagretas, salsas que se le puedan agregar a ciertos alimentos. Luego hay un montón de cursos, de hecho Dani tiene una de sin glutenismo para hacer pizza, para hacer masa y tal, que en el momento que toma un poco de mano puedes hacer pizza, puedes hacer de todo sin problema. Un hobby muy chulo, y un hobby muy chulo de cocinar. Y bueno, ya la última pregunta, que es una cosa que también me gusta mucho, para la parte, esto sería una parte más para la gente de dietista de nutrición o que quieren aprender un poquito más sobre nutrición, que tienes un curso sobre digestión. No sé si es solamente sobre celiaquía o si tiene más partes. No, bueno, claro, ahora mismo el que tenemos actualmente Nutridigestiva, que somos Virginia, dietista enfurecida y yo, sería de patologías intestinales, sobre todo enfocado a profesionales, tanto dietistas nutricionistas, técnicos superiores en dietética y luego médicos, es decir, digestivo, endocrino, cualquiera que le interese el tema. Es cierto que está un poco más enfocada a dietistas, nutricionistas y a técnicos, pero bueno, que realmente es para profesionales sanitarios. Abarcamos celiaquía, abarcamos sensibilidad gluteno-celíaca, pues bueno, Virginia habla largo y tendido también de enfermedad inflamatoria intestinal, que eso también hay mucha tela que cortar, bastantes alteraciones, de hecho en la web aparece. Y bueno, tampoco voy a aventurar mucho, pero en breve vamos a anunciar algo que es más enfocado a pacientes, que les puede interesar, pero bueno, ya cuando llegue el momento no voy a anticipar cosas, pero por ahora el que tenemos es para profesionales. ¿Y el que tenéis para profesionales es por fecha o lo compro y lo hago cuando yo quiera? Tienes 6 meses, ¿vale? Tú lo compras y tienes 6 meses para hacerlo. Realmente son como unas 20 horas de vídeos, o sea, de información. Luego es verdad que si te lo quieres estudiar son muchas más horas, porque además hemos hecho como un documento, o sea, con todos los apuntes redactados para que aparte de los vídeos el alumno pueda tener todos los apuntes bien y pueda prestar más atención a los vídeos y no sé, que lo tenga más recopilado. Entonces, pues sí, yo creo que son 6 meses, pero vamos, que si se hace a buen ritmo, a lo mejor en 3-4 meses se puede hacer sin problema. Chulo, muy chulo, muy chulo. Pues realmente ya me he quedado sin preguntas. Encantado de que Igualmente. Oye, no sé si se ha quedado alguien con alguna cosa así, pero claro, es que vamos justísimo. Bueno, hemos empezado a las I3. Tenemos, yo creo, 10 minutos justos. No sé si... Yo he visto, por ejemplo, algunas preguntas sobre los test de SIBO y de microbiota. Eso vale, es que esto se paró y ya no volví a ver nada.
lesivo de microbiota, así como en general. Y luego hay otra pregunta que es muy clínica, que en el 2019 mi analítica ponía que tenía positivo por HLA de K8, pero realmente no dice si tiene celiaquía, si tiene clínica, si tiene cualquier cosilla. O sea, Claro, eso es que lo que hemos dicho antes, un porcentaje bastante alto de la población puede tener ese gen. Entonces, habría que estudiar otras causas, qué clínica presenta y todo. Y lo de los test lesivos, pues bueno, eso nos daría para un directo, no, 2, 3 directos, porque con el lesivo uno, pero es que con el de microbiota, a ver, realmente el lesivo sí lo utilizo más porque hay muchos casos en los que realmente lo que hay es un sobrecrecimiento bacteriano, o un IMO, que sería un sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas, que englobaría estos dos, el test de lactulosa, y luego el test de microbiota no soy tan fan, pero porque a día de hoy, o sea, sí que es verdad que creo que tiene un potencial bueno, pero a día de hoy lo que podemos hacer en consulta está muy limitado más allá de pues, determinados cambios en dieta y demás, pero tampoco nos va a decir nada que no sospechemos. esa es mi filosofía, bueno, esa es mi filosofía o pensamiento, no es un pensamiento muy científico, pero más bien como una reflexión personal. El problema que tengo yo con la microbiota, sí, efectivamente tiene muchísimo potencial, hay muchas líneas de investigación y muchas cosas, pero a mí me escama mucho, de la misma forma que me escama mucho con la vitamina D, cuando una cosa tiene relación con todo. Todo, todo. O sea, la microbiota me ha cobrado la trimestral este año más cara. O sea, este trimestre, porque es que todo, o sea, como decía Isa, de Isa Nutrisalud, que decía, no, es que la microbiota me ha rayado el coche. Claro, es que hoy en día ya todo lo que te pasa es la microbiota, todo. Qué buena. Es que eso, o sea, cuando una Sí. patología, es verdad que es importante, no estoy negando su importancia, no estoy diciendo que sea falso ni nada, pero a mí cuando algo tiene relación con todo, Todo, realmente no creo que estamos discriminando bien desde el punto de vista claro. médico. Yo creo que esos test, hay cosas que sí se pueden extraer positivas. Si vamos a hacer ya de paso, ver parásitos, ver si hay una posible candidiasis intestinal, valorar algunos otros parámetros, si por ejemplo piezonulina puede ser interesante. Hay algunos factores, o sea, algunos puntos que sí nos pueden interesar. Pero luego cuando te dan un test de 400 euros, sí, 400, 500 euros súper extenso, y dices, vale, si todo esto me parece muy bien, pero luego al final la dieta no va a ser muy diferente de cómo haría esta dieta, o sea, la dieta sin este test. Entonces, yo qué sé, para algunos casos puede ser interesante, pero no para todo el mundo como se está planteando, ni mucho menos. Yo desde mi punto de vista médico, muchas veces cuando se pide una prueba, tú tienes que tener claro, cuando tú pides una prueba tienes que tener claro el resultado Lo si que te vas sale buscando. de qué camino voy a tomar. Si yo pido una prueba para los jajas, o sea, para la genética, por ejemplo, también hablamos de genética. Si me tienes un gen más, pues ¿qué decisión clínica voy a tomar al respecto de este resultado? Totalmente de acuerdo, o sea, sí. Dale una vuelta, no estoy diciendo que no sirvan para nada, estoy diciendo que pero simplemente hay que darle una vuelta y que pensar. Estoy totalmente de acuerdo, es que es lo que tú dices, si al final, cuando yo tenga ese resultado, me va a venir el paciente a decir, bueno, y ahora que yo, bueno, pues vamos a seguir haciendo la dieta que vamos a hacer, como, bueno, y estos 400 euros, entonces, ¿a cuento de qué? Y también tener sospecha de algo, es decir, voy a pedir esto porque creo que va a dar positivo, que eso es muy importante, tú no vas pidiendo todas las pruebas del mundo. Es como algunos profesionales que he visto que a lo mejor le hacen una petición de pruebas de 3, 4 páginas a los pacientes, así de primera viene a la consulta y para que tú veas lo buen profesional que soy y lo listo que soy o lo lista que soy, te voy a pedir 80 pruebas, que algunas no tienen ni sentido en el contexto de esa persona. O sea, es como si le pido a una mujer un PSA o algo así, como ya por repetir, ¿sabes? Entonces dice, claro, el médico te lo va a echar para atrás, como es lógico, yo haría lo mismo, porque es lógico, y dice, bueno, ¿qué voy a pedir todo esto si no tiene sentido? Y además hay veces el problema es el daño que podemos hacer porque el organismo, como alguna vez hemos hablado, tiende a tener variaciones, y son variaciones fisiológicas, y son normales, y algún parámetro te puede aparecer alterado en un momento determinado, y eso se acaba resolviendo solo. Entonces, si tú ahora te haces una petición súper amplia sin buscar algo concreto, sin tener una sospecha clínica de algo, y te sale un parámetro mínimamente alterado, eso ya puede poner nervioso al paciente y querer seguir indagando sobre un tema que a lo mejor no hay que seguir indagando, ni hay que hacer tratamiento, ni hay que hacer nada. Y el directo siguió y siguió, con algunas preguntas más personales de los espectadores que estaban viendo el directo por Instagram, pero creo que esta es la parte más general y que más nos interesa a todos. Si queréis seguir recibiendo contenido como este, no os olvidéis de suscribiros, de activar las notificaciones en vuestro reproductor de podcast habitual y darle like para seguir apoyando este canal.
También os recomiendo seguir a Ángela Moreno, que la podéis seguir en sus redes en Moreno Nutrición en Instagram, en Twitter creo que también, y en su página web si queréis saber más de ella o pediros cita con ella, angelamorenonutrición.com. Continuaremos con más entrevistas como estas con profesionales y más entrevistas también con pacientes. Un placer y hasta la semana que viene.